Ok, hermanos, vamos a hacer la oración para empezar a leer la Torah. Y bueno, vamos a ponernos todos de pie. Y dice así: Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendito Padre, te damos las gracias por permitirnos estar viviendo un día más, ya estando en este cierre de Shabbat. Te damos las gracias por todas las bendiciones y te seguimos pidiendo por la nación, te seguimos pidiendo por aquellos que no conocen y por aquellos que han conocido y se han alejado. Te pedimos para que los traigas a un arrepentimiento verdadero. Gracias, bendito Rey, te pedimos en estos momentos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, para poder entender y poder poner por práctica toda esta enseñanza. Gracias, bendito Rey, te agradecemos por todo en tu bendito nombre. Amén y amén. Ok, hermanos, tomen asiento y bueno, vamos a iniciar. Aquí nos vamos a acomodar y bueno, damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan ya a través de las redes sociales. Y bueno, tengan todos un Shabbat Shalom. Ya estamos en cierre de Shabbat y vamos a estudiar un poco de la enseñanza de hoy. Y bueno, me han escribido algunos hermanos porque hemos estado un poco inactivos fuera de las redes sociales. Esto causa unos proyectos que estamos realizando. Por ahí también estamos haciendo algunos arreglos a nuestra página web. Y bueno, vamos a estar diciendo más adelante la dirección donde vamos a estar haciendo las reuniones y el nuevo lugar donde vamos a estar congregándonos. Y bueno, toda esa información la vamos a tener a través de las redes sociales ya muy pronto. Así es que bueno, vamos a iniciar lo que es este tema. La parashá de hoy es Pinhas y significa boca de serpiente. Y vamos a ver por qué y vamos a estudiar esto un poquito más a fondo. Y vamos a leer parte de la porción que es el libro de Números. Y bueno, ya por ahí estoy viendo algunos que ya se están conectando de diferentes puntos del mundo. Y bueno, sean todos bienvenidos y Shabbat Shalom. Ok, vamos a leer. Ya lo tienen por ahí todos los hermanos que están presentes. Números. Vamos a iniciar. La parashá empieza de Números 25:10, pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que ya pasó. ¿Okay? En lo que ya pasó, y prácticamente esta parashá habla de muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en una sola cosa el día de hoy. ¿Okay? Nos habla de un censo, nos habla de lo que hizo Pinhas y nos habla de la repartición de las tierras. Nos habla cuando el Eterno da el decreto de que no iban a poder entrar los mayores de 21 años a la tierra. Y nos habla también de la petición de unas hijas, de una familia que no tenía varones, solo hijas. Nos habla de las ofrendas y también de las ofrendas diarias y ofrendas solemnes para las fiestas. ¿Ok? Así es que bueno, vamos a leer parte de nuestra enseñanza. Y para poder entenderlo, vamos a leerlo de Números. Y como les digo, vamos a recordar, porque esta enseñanza nos habla más que nada de la maldad que se desató dentro del mismo pueblo. Entonces, ¿qué venimos hablando en las enseñanzas pasadas? Venimos hablando de, por ejemplo, desde Coré, Coraj, y ahora
Después acuérdense que hablamos de Balac y Bilam, y todo es un ejemplo. Acuérdense que en la escritura hay ejemplos buenos, pero también hay ejemplos malos. Entonces todo eso tenemos que entender. Como digo, Shaul, todo es un ejemplo para nosotros. Y ahí podemos ver, y Shaul nos relata, acuérdense lo que pasó con Coré, acuérdense lo que pasó con esto y esto y esto. Y todo eso es para que nosotros reflexionemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que dirigirnos en estos tiempos modernos? ¿Ok? Así es que vamos a empezar a leer de Números 25, capítulo 25, y lo vamos a leer todo el 25 lo vamos a leer del 1 hasta el verso 13. ¿Ya lo tienen por ahí? Ok, vamos a leerlo. Y dice así: moraba Israel en Sittim, hablando del pueblo, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel. Y Adonai dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai, delante del sol. Y el ardor de la ira de Adonai se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten a cada uno de aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y a sus hermanos, a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar. Cuando decimos Finés, estamos hablando de Pinjas, ¿okay? Entonces, Pinjas es en hebreo, traducido al español es Finés, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanció a ambos, o sea, los traspasó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Dice, a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo: Pinjas o Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Okay? Hasta ahí. Y bueno, en esta porción es que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces estamos hablando de que algo muy importante vemos aquí. El pueblo desobedeció, lo que podemos ver, pero algo muy importante que dice aquí. Dice que Pinjas tuvo el celo de Adonai. Y ahí es donde nosotros vamos a entender todo esto, porque eso es muy común escucharlo dentro de todos los círculos religiosos. Siempre escuchamos que ellos tienen celo por Dios, o que tienen celos por las cosas de Dios. O mucha gente dice: oh, es que yo soy un celoso de la Torah,
o yo tengo celo de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a enfocarnos un poquito en todo este tema. ¿Por qué un personaje como Pinjas, que era de la familia sacerdotal, pero no era sumo sacerdote, era de la descendencia de Aarón, tenía su puesto, pero no era directo de los sumos sacerdotes? ¿Y cómo fue que esto, a pesar de que había más sacerdotes, estaba Moshe, estaban varios ahí, pero uno en especial tuvo el celo de Adonai, tuvo el celo de Dios, por decirlo de alguna manera, y por eso actuó de esta manera? Entonces vamos a entender, y prácticamente esta parasha nos enseña que el celo de Dios es diferente al celo de hombre. ¿Okay? Entonces es lo que vamos a hablar. Y hay muchos temas que podríamos sacar de esta enseñanza, pero realmente vamos a enfocarnos en esto, porque ese tema es muy confundido y muy mal interpretado cuando hablamos del celo de Dios. Y lo vamos a ir viendo a través de todo esto, ¿ok? Esto lo podemos ver ¿dónde? Lo podemos ver en el tiempo de Moshe, pero también lo podemos ver en el tiempo de Mashiach mismo. En los tiempos del segundo templo, según el gran historiador Flavio Josefo, en todos sus escritos nos enseña mucho de las cosas que pasaban durante ese transcurso de tiempo. Y dentro de ese tiempo había 4 grandes sectas que eran mayoría. Tenemos que entender que en los tiempos del Mesías había muchas sectas religiosas. O sea, había un mundo de judaísmo, pero con diferentes pensamientos. Dentro del pueblo de Israel no se conoce ni jamás se va a reconocer otra religión que nada más es la judía, o sea, el judaísmo. Por eso cuando nosotros hablamos del Mesías de Israel, hablamos del judaísmo de Yeshua. Entonces tenemos que entender que dentro de todos estos pensamientos, de todas estas corrientes, todo era el judaísmo, nada más que de diferentes puntos de vista. No había nada de movimientos que ahorita estamos viviendo, muchos movimientos de corrientes extrañas. Estamos viviendo que los movimientos de raíces hebreas, movimientos de grupos que guardan la Torah entre comillas, pero que realmente, simple y sencillamente, cuando los analizamos, de cierta manera son movimientos antisemitas también. ¿Por qué? Porque quieren hacer a un lado el judaísmo que enseñó el Mesías, y entonces empiezan a decir: oh, no, es que nosotros ya sabemos más que los judíos mismos. Oh, es que mira, no, es que ellos pura Torah oral y nosotros nada que ver. Tenemos que entender muchas cosas. El Mesías obedeció la mayoría de Torah oral. Él no quebró ni esa misma Torah. Pero tenemos que analizar todo realmente. ¿Quiénes eran los 4 grupos que había en el tiempo del Mesías? Y de ahí vamos a empezar a entender este celo, porque muchas veces se habla del celo de Dios, pero no sabemos ni de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de, número 1, los que dominaban eran saduceos. Ellos tenían el control del templo. En los tiempos del Mesías, ellos tenían el control del templo. ¿Ok? Tenían el control. Ellos eran, por decirlo de alguna manera, la aristocracia, que eran los que tenían el mayor control, eran los del dinero, y por lo tanto ellos dominaban todo lo que se movía dentro del templo. El problema de ellos es que ellos ya estaban helenizados. De alguna manera ya eran judíos ya helenizados, helenistas, y bueno, ya tenían dentro de todas sus creencias, a pesar de que ellos dominaban,
pero ya habían adoptado muchas ideas filosóficas griegas helenistas. O sea, es lo que tenemos que entender. Es el grupo número 1. Grupo número 2, fariseos. Bueno, el grupo número 1, los saduceos, se le conoce como los justos, y vienen de la descendencia de Sadoc, el sacerdote, que lo vemos en el libro de, parece que es no recuerdo uno de los libros de la Torah. Viene de la descendencia de Sadoc, y de ahí vienen se dice que de ahí vienen los saduceos, que significan los justos. Lógicamente, ya para el tiempo del Mesías, ya había mucha injusticia dentro de ellos y de todo lo que movían. ¿Okay? Después siguen los fariseos. Ellos se denominan como los separados. Ellos eran los estudiosos de la Torah, y ellos también enseñaban y respetaban lo que era el concilio del Sanedrín, los 70 ancianos, y ellos eran los encargados de enseñar la Torah oral. ¿Okay? A diferencia de los saduceos, que no aceptaban nada de la Torah oral, solamente la escrita por Elohim mismo. ¿Okay? Entonces, ellos, incluso tenemos que entender una cosa muy importante. El mismo Mashiach reconoció a los fariseos como los que iban a ser los doctores y los que iban a enseñar la Torah. O sea, el mismo Mashiach los reconoció a ellos como los celosos de la Torah. Y vamos a entender por qué. Ok, dentro de todo esto, para ese tiempo, hermanos, ya estaban las dos grandes escuelas que hasta el día de hoy están. La escuela de Hillel, que se conoce como Bet Hillel, y la Bet Shammai, la escuela de Shammai. Entonces ya estaban instauradas esas dos grandes escuelas. De ahí, acuérdense que de ahí viene también Shaul. Y bueno, todo esto ya estaba corriéndose, todas estas fuentes dentro de los tiempos del Mashiach. ¿Okay? Después sigue el otro grupo que se conoce como los esenios. Los esenios se podría traducir como los hacedores de la Torah. Entonces, de este grupo, cuando toman el control los saduceos del templo, como no eran los sacerdotes originales, muchos de los esenios dijeron: esto no está bien, y se apartaron. Se fueron allá a Qumran, pero muchos de ellos se quedaron también ahí. ¿Okay? Y por otro lado están los celotes. Los celotes, que se conoce como los ardientes. O sea, no porque la palabra celotes no es de celo, sino que celote se le daba el nombre, que en hebreo significa cana, que se les daba el nombre a todos aquellos que se oponían a la política romana que ya estaba en ese tiempo dominando el país, o ahí lo que era el país de Israel. Y bueno, ellos eran celosos en otro aspecto. Ellos querían dominar a la fuerza. Entonces, ellos eran otra clase de celo. Entonces, aquí lo que podemos ver, que hasta el día de hoy hemos experimentado ese celo de Dios, solamente que a la manera de cada persona, o a la manera de cada pensamiento. Entonces, por ejemplo, el celo puede ser bueno, pero a la vez puede ser malo. ¿Por qué todo esto es así? Porque lo vemos a través de la historia. Por ejemplo, ¿qué han hecho las religiones? Hoy en día, todas las religiones dicen: oh, es que somos celosos por las cosas de Dios. Pero ahí es donde tenemos que analizar: ¿es un celo de Dios o es un celo del hombre? ¿Es un celo de Dios o es el celo de la
religión que ha hecho el hombre. Porque miren, hermanos, tenemos que entender que el celo de Dios es ¿para qué? Para dar vida. El celo de Dios es para dar vida. El celo del hombre es para dar muerte. ¿Por qué? Fíjense, vamos a ir entendiendo esto más a fondo. Por ejemplo, las religiones han hecho una división. Muchas religiones que han separado. Muchas religiones dicen, ok, nosotros somos celosos por la Torah, pero no aceptan por decirlo de alguna manera, no aceptan la autoridad que el mismo Mesías nos enseñó. ¿Qué dijo el Mesías en los evangelios? Miren, hagan todo lo que digan y hagan. ¿Quiénes? Todo lo que digan y hagan. ¿Quiénes? Los que estaban encargados de enseñar la Torah. ¿Okay? Los fariseos. Dice, hagan todo como a ellos, pero no conforme a las obras que dicen y no hacen. Entonces, de ahí tenemos que ir entendiendo todo este tema del celo de Dios. La parashá nos enseña cómo Pinjas fue uno de los que sintió. Si llevamos toda la secuencia de lo que pasó, tomaron a los líderes de cada tribu y que dijo, cuélgalos delante del sol. Entonces, ¿para qué se hizo eso? Para que todo el pueblo entendiera que estaban haciendo mal. Entonces, ¿qué dice? Mientras estaban llorando por lo que estaban viviendo, hubo uno que no le importó. O sea, tuvo todavía el descaro de tomar a la mujer y pasarla enfrente de todo eso y llevarla a su tienda. Entonces, ¿qué hizo Pinjas? Toma su lanza, los sigue y los atraviesa. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué hizo eso? Conforme a la Torah, tenían que tomar al hombre y a la mujer, llevarlos a juicio y hacer todo conforme a la Torah. Pero, ¿qué fue lo que ganó el agrado del Eterno para con Pinjas? No es que haya tomado la justicia en sus manos, sino que si seguimos leyendo por qué lo hizo, para qué lo hizo, para que parara la mortandad. ¿Cuántos murieron en ese momento? 24,000. ¿Qué pasa si Pinjas no se levanta y hace eso? ¿Cuántos más hubieran caído en ese mismo día? Tal vez 30,000, 50,000, 80,000. Entonces eso era necesario que se hiciera, pero no cualquiera lo iba a hacer, sino solamente aquel que sintiera ¿qué cosa? El celo de Adonai, el celo de Dios. Entonces, hermanos, viéndolo de esa manera, muchas veces ahorita seguimos teniendo el mismo celo, pero se manifiesta a través de diferentes cosas. Por ejemplo, tú vas a tu religión, yo voy a la mía, y ahí es un celo tremendo. Y muchas veces se mata porque nadie quiere el uno con el otro. O no, que porque tú tienes la razón, porque estos tienen la razón. O que porque estos, no, que estos sí. Ese es un problema. Aunque sabemos que no guardan la Torah, pero a su punto de vista ellos piensan que están bien. Y ese es el problema. Por eso sienten el celo, pero ese es el celo de su religión, no es el celo de Dios. Ahora, de los que ya guardan la Torah, hay otro problema, porque ellos están en parte guardando la Torah, pero siguen acarreando muchas cosas del paganismo, y cuando tú les hablas de eso, sacan ese celo y matan igual. Entonces tenemos que entender que si nuestro celo es realmente
¿Celo de Dios o el celo del hombre? Les voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, oh, tus hijos, tu familia es lo más importante y tienes celo por ellos, pero le da más importancia a tu trabajo, le da más importancia a tu carro y dices, oh no, yo mi familia. Entonces miren, muchas veces lo que es el mundo religioso cae en eso. Oh no, que porque ustedes usan velo, que porque ustedes danzan, que porque ustedes no danzan. Entonces todo eso tenemos que entenderlo. Por ejemplo, si un hijo le dice a su padre o a su madre, oh mira, necesito que me dejes ir a tal lugar, y dice, ok, sí, pero tienes que hacer esto y esto, ok. Entonces ese día el niño o la niña se levanta muy temprano, hace sus cosas, sus quehaceres rápido. Entonces le dice, ok, ¿saben qué? Ya hice mis quehaceres, ya me voy. Entonces la pregunta es, ¿ese hijo hizo eso por amor o lo hizo por compromiso? Porque si no lo hacía, no iba a salir. Entonces el hijo lo hizo, ¿por qué? Simplemente por compromiso. No lo hizo por amor. ¿Cuántas veces el hombre y las religiones son de la misma manera? Ok, que vamos al servicio de Shabbat, vamos, nos paramos, estamos ahí a fuerzas, ya tenemos hambre, ya nos queremos ir, esto y lo otro, pero ya cumplimos. Y eso no es el punto del Shabbat. El mundo religioso, en este caso el cristianismo, está peor. ¿Por qué? Porque ellos, como dice el profeta Isaías, como lo dijo Mashiach, solamente de labios honran a Dios. Tú hablas de un religioso, ¿amas a Dios? Sí, sí lo amo. Ok, ¿por qué no guardas sus mandamientos? Oh, no, es que eso es muy legalista, o sea, Dios es legalista. O sea, son tonterías. Miren, si sentimos ese celo como Pinjas, y ahorita vamos a hablar del celo de Mashiach también, sentimos ese celo realmente, tenemos que hablar las cosas tal y como son. O sea, no tenemos que tener miedo a expresar una verdad, porque hoy en día, ya si dices cristiano es pecado, si dices católico es pecado, si dices evangélico es pecado, todo es pecado, pero ofender a Dios para ellos no es pecado. Dice la Escritura que todo aquel que infringe la ley comete pecado. Entonces, si tú dices la verdad, oh, no, ten cuidado, es que no menciones tanto la palabra cristiano porque, es una ofensa. No menciones tanto la palabra evangélico porque, se acaba el mundo. Eso no es así. Simplemente estamos hablando las cosas tal y como son. Y tenemos que ser claros porque en estos tiempos ya son tiempos duros, tiempos difíciles, donde realmente tenemos que empezar a levantarnos como se levantó este hombre, Pinjas, y empezar a actuar. Ya no tenemos que estar callados, de estar teniendo miedo. No, tenemos que tomar la decisión de pararse y actuar. Eso es lo que esta parashá nos enseña. Sentir ese celo, pero al mismo tiempo, por ese mismo celo, vas a empezar a analizarte tú mismo. Porque tú no le puedes decir a alguien que no guarda Shabbat que lo guarde, si tú lo estás haciendo mal. O sea, desde ahí tenemos que empezar. Entonces el celo es bueno cuando es directo de Adonai, del Eterno. No cuando es tu celo de hombre. Tu celo nomás porque sientes que eres muy religioso y que ya estás guardando cosas a medias y que no estás poniendo ningún ejemplo, y entonces ya te sientes, porque guardas Shabbat y danzas y aplaudes y sientes que ya puedes exhortar. O sea, ese no es el punto. ¿A qué le das más valor? Depende el celo que tú vayas a tener, es como le vas a dar valor. Tú dices,
dices, oh, yo soy un celoso de la Torah, pero te pesa hacer la comida de Shabbat, te pesa prepararte para el Shabbat, te pesa todo para ofrecer al Eterno, pero dices que eres celoso. Entonces desde ahí tenemos que empezar. Eres celoso de Dios, pero te dicen, ok, empieza a guardar Shabbat. Oh, no, porque es que pienso que no es así. No, no se trata de eso. Trata que si eres celoso, imagínense, toda esa gente que se dice ser celosa dentro de las religiones, si fueran celosos, les importara la escritura, estudiaran y se dejaran de andar de religiosos y empezaran a vivir realmente una vida agradable conforme a la instrucción del Eterno. Ese es el punto de todo. Entonces, todo esto se vivió en los tiempos de Mashiach, pero tenemos que entender algo muy importante. Tú no puedes tener celo de Dios cuando no sabes nada de la Escritura, pero también no puedes decir que eres celoso de Dios por saber mucho, pero sin practicarlo. ¿Por qué? Porque eso estarías tomándolo como que tú vas a ser salvo porque sabes mucho y porque sabes toda la Torah de pies a cabeza, y entonces piensas que por tu propio esfuerzo o por tu justicia ya eres salvo, y eso no es así tampoco. Te vamos a entender por qué. Muchas veces leemos y leemos, pero no entendemos. El mismo Mashiach entendió, y él tuvo celo del Eterno, y lo vamos a ver esto en Lucas capítulo 10, y vamos para allá, hermanos. Lucas capítulo 10. Y tenemos que entender otra cosa, hermanos. Cuando se da un tema, yo sé que a muchas personas no les gusta que abran la Biblia y que analicen, que lean. ¿Por qué? Porque traen la misma costumbre romana. Nomás quieren llegar, sentarse y ay, que me hablen y me hablen y me hablen. No, nunca vas a aprender de esa manera. Siempre tienes que pedir al Eterno que te abra el entendimiento, y siempre tienes que ir a la palabra para confirmar lo que se te está enseñando. No puedes tú nada más, ay, porque así estamos acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados. Llega a tu lugar de reunión, siéntate y hablar y hablar y hablar. O no traes Biblia, no importa, tú nomás vienes a escuchar. No, eso no sirve dentro del entendimiento del pueblo. ¿Okay? Y vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 25. Cuando lo tengan me dicen. Y cuando hablamos de todos estos, hermanos, no estamos diciendo que digamos que no es importante la doctrina. Es muy importante la doctrina, porque en estos tiempos lamentablemente hay mucha gente que ya está guardando Torah, pero quiere entrar a la Torah arrastrando todas las costumbres paganas, cristianas, que aprendieron allá afuera. Y eso no es así, hermanos. Tenemos mujeres predicando que entre comillas guardan Torah, mujeres que andan con sus argüendes haciendo la responsabilidad del hombre. Y tú miras a esas mujeres y tienen ahí hombres barbajanes ahí que no se levantan como Pinjas con ese celo. ¿Por qué? Porque hasta miedo tienen de hablarle a la mujer. Y eso no es así. Y no se trata de machismo, se trata de orden. El orden que nos enseña la Torah y que los mismos discípulos de Mashiach nos enseñaron. ¿Ok? Entonces no se trata de machismo. Se trata de que nosotros entiendamos que hay un orden, que hay un celo. Cuando tú tienes ese celo de Dios y miras a estas mujeres haciendo toda clase de aberraciones,
Sientes ese celo y ahí es cuando tú te enciendes. ¿Por qué? Porque miras tantas aberraciones ya, mujeres con talit, mujeres tocando el shofar, mujeres en los púlpitos enseñando a los varones. Otros grupos, otro problema, otros grupos diciendo que Yeshua viene de un nacimiento virginal, que es también hijo del Espíritu Santo, que Yeshua es divino, que Yeshua es esto y esto, y que Yeshua es Dios. Esa es otra blasfemia contra la Torá, la palabra. Pero todo esto se enseña y se sigue. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil sacar el entendimiento del corazón de las personas, sacar eso que aprendieron. Y esto ya lo hemos hablado mucho, hermanos. El problema no es que lo entiendan, lo entienden y bien. El problema es que el orgullo de la persona no lo deja aceptar la realidad. Si dicen que vamos a ir, fíjense, yo he escuchado mucho esto dentro del movimiento de las raíces hebreas, lo he escuchado mucho, que hay que, todo lo que entendimos o aprendimos en el cristianismo, lo vamos a desentender, vamos a ir para atrás y vamos a volver a entenderlo de una manera correcta. Yo he escuchado mucho eso, pero esos mismos grupos de raíces hebreas son antisemitas, porque rechazan totalmente todo el judaísmo que enseñó Mashiach. Muchos grupos son, pero ¿por qué hebreo? ¿Por qué tanto hebreo? Estamos de acuerdo. No es necesario aprender todo el hebreo, pero es muy necesario aprender ciertas cosas en hebreo para poder ir a fondo y poder entender mucho más la enseñanza. Muchos dicen, no, ¿y por qué queremos un sidur? No, eso es muy fariseo, ¿por qué queremos ese sidur? Porque es lo mismo que hizo Mashiach. Mashiach llegaba a la sinagoga y se seguía el orden del sidur. No estaba escrito en esos tiempos, pero ya se seguía orando. Oh, no, pero ¿por qué tú tanto hebreo? ¿Por qué tú tanto sidur? ¿Por qué tanto rezo? Mashiach hizo rezos. Él cuando estaba ahí todavía en los últimos días que él estuvo en la tierra como cordero, y en el monte ahí de los olivos, el Getsemaní, él seguía todos los rezos que se hacen en las sinagogas. O sea, todo eso tenemos que entender. Pero entonces levantan estos grupos hablando y creyendo lo que aprendieron allá. Entonces dicen, oh, no, es que eso de los rezos es puro traición de hombres, eso del sidur, puro traición de hombres, y siguen diciendo que Yeshua es Dios y que Yeshua nació de una virgen. Pero todos esos temas los vamos a ir tocando, ok, con el tiempo. Solamente quise hablaros un poquito porque es lo que estamos viviendo. Y todos esos temas y todas esas cosas que se exponen sin el pleno conocimiento levantan celo, levantan ese celo entre todos los que hemos entendido toda esta clase de temas, que realmente si no los entiendes con una mentalidad judío-mesiánica, vas a estar en contra de ellos. Y es lo que tenemos que entender. Y tantas ideas que van saliendo dentro de esos grupos mesiánicos, es lo que tenemos que entender. ¿Y por qué estoy tocando esto? Porque vamos a leer lo que dice Lucas en el capítulo 10, verso 25 y 26. ¿Ya lo tienen ahí? Fíjense cómo dice: he aquí, un intérprete de la Torá. Por eso les digo, dentro del judaísmo, del Mashiach mismo, no cabe otra religión. Simplemente es el judaísmo de Yeshua. Y cuando él enseña, y cuando recibimos enseñanzas de Mashiach, es judaísmo puro, con su perspectiva, que fue la más acercada, la más acercada
a la Torah, ¿ok? Y eso quiero que quede claro, es muy duro y muy difícil entenderlo para mentes o generaciones que han crecido con una mentalidad griega helenista y con tanta cosa pagana que se sigue dentro de la religión cristiana. Y esto es muy difícil de entenderlo. Pero gracias al Eterno, que ya estamos recibiendo esa lluvia tardía. Fíjense, todo es un proceso, hermanos. Todos vamos a salir de la religión tradicional. Eso quiero que lo entiendan. Pero ya al momento de que sales, ¿qué dijo Shaul? Vamos a tener una mente ¿qué? Una mente ¿qué? Renovada. Cuando hablas de una mente renovada, quiere decir que vas a dejar toda tu enseñanza cristiana, pagana, y vas a tener una mente renovada. ¿Cómo? Una mente renovada como la mente de Mashiach, la mente de los apóstoles. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice el Lucas 10, verso 25 y 26. Dice: he aquí un intérprete de la Torá se levantó y dijo, ¿para probar a quién? Para probar a Mashiach, a Yeshua. Le dice, se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense lo que le contesta Mashiach. ¿Qué está escrito en la Torá? O sea, le preguntan a Mashiach, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién le preguntó esto? ¿Alguien que guardaba la Navidad? ¿Alguien que guardaba el Año Nuevo? ¿Alguien que guardaba el Día de la Madre, el Día del Padre? No, un maestro de la Torá se lo pregunta. ¿Qué le dice Mashiach? Le contesta con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la Torá? Y le dice otra segunda pregunta. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Y ese es el punto de todo. ¿Cómo interpretas tú la Torá, los profetas y todo el Nuevo Testamento, el Brit Hadash? Y ese es el problema del entendimiento del hombre. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo interpretas? Cuando Shaul le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura? ¿Cómo interpretas eso? ¿A qué escritura se refería Shaul? ¿Se refería a su misma carta que él estaba escribiendo a Timoteo? No, él se refería a la Torá y a los profetas. ¿Qué le dijo a Timoteo? Acuérdate de lo que se te enseñó desde niño. ¿Qué le enseñaron de niño a Timoteo? No le enseñaron el Nuevo Testamento a Timoteo. Le enseñaron la Torá y los profetas. Ahora mucha gente no, por interpretar mal, nos acusan a nosotros de herejes. Porque dicen, no, es que ellos niegan el Nuevo Testamento. No negamos el Nuevo Testamento. El Testamento es testimonio de los apóstoles. El Nuevo Testamento, el Brit Hadash, como se conoce, es un libro histórico que relata la vida de ellos y la vida de Mashiach, pero no es algo inspirado. Es la vida de los apóstoles y la vida de Mashiach. Se podría decir que dentro del Brit Hadash, o el Nuevo Testamento, la parte inspirada solamente es la revelación de Juan, o el libro de Apocalipsis de Juan. De ahí en fuera, pues todo es simplemente la historia que pasaron los apóstoles y la historia de Mashiach, que sí te da consejos y esto y lo otro, pero no se puede comparar con, por ejemplo, lo que escribía Isaías, lo que escribía Jeremías, porque ellos recibían la revelación directa del Eterno.
Entonces, por ejemplo, muchos dicen, oh, pues la revelación de Pedro. Bueno, sí, la revelación de Pedro, pero era en visiones. O sea, no era como que le hablaba el Eterno, como le hablaba a Jeremías. Decía, toma esto y escribe. Y se ponía a escribir. O sea, como a Moshe mismo, como a Daniel mismo. Escribe estas palabras directas del Eterno. O sea, y todo eso tenemos que entender, hermanos. O sea, el Nuevo Testamento simplemente es el respaldo de la Torah. El Nuevo Testamento da testimonio del Elohim de Israel. Y cuando tú quieres separar eso, salen ideas extrañas y salen religiones extrañas. Y una religión muy extraña al judaísmo, incluso podríamos decir que eso es la causa por la que no se reconoce al Mashiach. ¿Por qué? Porque entonces se quieren agarrar, o sea, es un enredo que más que nada es como muchas personas me han dicho y me escriben y me mandan correos y me dicen, bueno, pero ¿por qué hablas tanto de los cristianos? Porque yo no voy a hablar de los budas. O sea, a los budas no les interesa nada la Torah. No voy a hablar del Islam, porque a ellos no les interesa la Torah. Ellos sí leen parte de la Torah y todo, pero ellos dicen que no les interesa. Ellos tienen su Corán, los budas tienen su libro, y diferentes religiones tienen sus libros. Pero cuando entonces el libro de la Torah y el Nuevo Testamento es para el pueblo de Dios, y entendemos que todo es un conjunto, que nada se contradice, y de repente solo lo que se practicó y se entendió, aunque había diferentes pensamientos, fue el judaísmo, de repente sale una religión llamada cristianismo que quiere arrebatar todas las promesas de la Torah, y entonces se levantan y empiezan a decir, oh, ese Israel ya no, ahora nosotros somos el nuevo Israel. Ahí es cuando entonces hay problemas, porque entonces quieren quitar el fundamento de los profetas, de los apóstoles y los fundamentos del mismo Mashiach. Quieren quitar, y eso se le llama doctrina del reemplazo. Luego vamos a hablar de ese tema más a fondo, pero bueno, vamos a seguir. Y entonces lo que le dijo Mashiach a este intérprete de la Torah: ¿qué está escrito en la Torah? ¿Cómo la interpretas? Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día, la interpretación de la Torah. Porque muchos líderes que guardan Torah no quieren recibir consejo de judíos que creen en Mashiach. No quieren recibir consejos de nada, y entonces se apartan y hacen su pequeño imperio, por decirlo así, lo hacen y dicen, oh, nosotros tenemos la verdad, amamos a la casa de Judá, pero nosotros tenemos nuestra verdad y decimos que Yeshua es Dios, o sea, diciendo lo mismo que el cristianismo dice, pero disfrazados de judíos. Y ese es otro problema peor, porque en vez de acercarnos con humildad a ser instruidos como Mashiach dijo, acérquense, hagan como ellos. Nos acercamos. Shabbat Shalom, bienvenidos hermanos, tomen asiento. Entonces, en vez de acercarnos para ser instruidos, ¿qué hacemos? Oh no, esos judíos están mal y nosotros tenemos la verdad. Y realmente no es así, hermanos. No digo que estén mal en todo, pero en muchos puntos sí siguen cargando la maldición de la cruz, como decimos nosotros. Siguen cargando la maldición del cristianismo y siguen con las mismas doctrinas, solamente que disfrazados de judíos. ¿Ok? Y la cosa no es así. Tenemos que acercarnos con humildad a ser instruidos. Y en estos tiempos, créanme, hermanos, hace 5 años yo no podía decir estas cosas,
pero gracias al Eterno nos ha dado la oportunidad de conocer judíos de nacionalidad judía, judíos que hablan hebreo y hablan arameo, y judíos que vienen de Israel. Nos ha dado la dicha el Eterno de conocerlos y hablar con ellos, y hemos aprendido tantas cosas de ellos que no cuesta trabajo acercarse a ellos y preguntar. Pero ¿cuántos es más grande el orgullo y no tienen el celo de Dios sino el celo de hombre y el orgullo de hombre, y no preguntan y no quieren dejarse ser instruidos? Y bueno, luego vamos a hablar de muchos temas de los que hemos venido tocando, pero el punto es ese. El mismo Mashiach dice: ¿qué está escrito en la Torah? ¿Cómo la interpretas? Entonces, fíjense, con esa observación llegamos a Mateo. Y entonces vienen y dicen: oh, es que el Mesías, o como dicen ellos, Cristo es el fin de la ley. ¿Cómo la interpretas? Si en lugar de decir fin de la ley, dices Cristo es ¿cómo se dice? Porque el propósito, en vez de decir fin, dices propósito. Entonces, bueno, Cristo es el fin, porque no dices Cristo es el propósito de la Torah. O sea que Cristo es el propósito para conocer la Torah, no para dar fin a la Torah. Entonces, ¿qué dijo Mashiach? ¿Cómo interpretas la ley? Y es el problema, la interpretación. ¿Cuál es uno de los puntos? Siempre se ha enseñado así. Cuando algo parece que se está contradiciendo, tienes que buscar otra cosa dentro de la Escritura que estén en un mismo sentir. Por eso cuando muchas veces dicen, cuando 2 o 3 estén en unidad, son los que dan testimonio. Pero no nada más se refiere a 2 o 3 personas, se refiere cuando 2 o 3 versos de toda la Escritura están en un sentir, es que estás dando la correcta interpretación, porque nada se puede contradecir. Entonces, ¿qué le contestan ahí en el 27? Aquel respondiendo dijo, ahí mismo en Lucas, en el verso 27, le preguntaron a Mashiach, Mashiach responde con preguntas y le dice: ¿cómo interpretas la ley, la Torah? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Elohim, al Adón tu Elohim, con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, muy importante, ¿por qué tanto el Mashiach como estos maestros de la ley llegaban a la misma conclusión? Amarás al Señor tu Elohim. Prácticamente recitaban el Shema. ¿Por qué estaban en el mismo sentir? Pero si nos damos cuenta que estaban en un mismo sentir en cuanto a doctrina. ¿Cuál era el problema entre ellos? El decir y no hacer. ¿Cuál es el problema hoy en día? Lo mismo. Decimos, pero no hacemos. ¿Qué es lo más difícil para ti? Fíjense que hay algo muy importante. No le empezó a decir: oh, tienes que hacer los 613 mandamientos, tienes que empezar a guardar bien el Shabbat. No le dijo eso. Le dijo: amarás a tu Dios. Dice: con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo más difícil dentro de toda la Biblia? Para que me entiendan. ¿Qué es lo más difícil para ti o para una persona? Porque todo el mundo ama a Dios, pero no pueden ver al hermano. Y cuando se hace un complemento de las dos cosas, entonces nos damos cuenta cuando estamos alcanzando realmente el nivel de perfección. ¿Cuánta gente dice que ama a Dios, guarda la Torah? Ah, no, pero yo guardo el Shabbat en mi casa porque es mejor así.
Oh no, yo sí amo a Dios y amo la Torah y guardo las fiestas, yo danzo, yo lloro, pero no puedes ver a tu prójimo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un celo verdadero realmente. ¿Cuál es el celo de una persona hoy en día? El celo de Dios es esforzarse para que otras personas conozcan del Elohim de Israel. Pero muchas veces las personas se conforman con solamente conocerlo ellas. Pero ese no es un celo de Dios, ese es un celo de hombre. Creer que tenemos la salvación solamente por nuestro conocimiento, aunque no se aplique, ese es el problema de la humanidad hasta el día de hoy. Por ejemplo, las religiones que hacen solo van y cumplen mecánicamente sin importar lo que está escrito. Si tú vas a una iglesia de domingo, sin mucho fervor, mucho lloro, mucha oración, mucho golpe de pecho, sí, y está bien, pero la pregunta es, ¿les importa realmente y son celosos por la palabra? La respuesta sería no, porque primeramente están en un día equivocado, están guardando fiestas del mundo, fiestas paganas, y todo eso es enemistad con el Eterno. Pero ellos no lo ven así. ¿Por qué? Porque no está ese celo ferviente de realmente interesarse por ver qué realmente Dios quiere de nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La cosa es que tú sepas cuál es ese propósito. ¿Ok? Entonces, en ese mismo entendimiento, le sigue preguntando ahí en donde estamos en Lucas, en el verso 30, le dice, respondiendo Yeshua dijo, en el 29, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, fíjense, le hicieron una pregunta al Mesías para probarlo, ¿ok? Le respondió bien. Le dice, bien has dicho, pero para seguir altercando contra él le preguntan, bien ha respondido, pero él queriendo justificarse en el 29 a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. Dentro de una perspectiva judía, porque ¿quién se lo estaba diciendo a quién? Estaban hablando dos maestros de la Torah. Dentro del judaísmo, si lo vemos de una mentalidad occidental, no lo vas a entender, porque dentro de ese contexto judío, el prójimo no era un gentil, el prójimo era otro judío. Entonces, dentro de esa perspectiva, me preguntan, ¿quién es? Entonces, ¿ellos qué querían que el Mesías contestara? Pues es otro judío, como nosotros. Pero él no contestó eso. ¿Qué contestó? En el 30, respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Fíjense, tomen en cuenta, ¿quién pasó? Sacerdote. Uno que tenía que ser, ¿qué? Piadoso, y tenía la obligación de ayudar al necesitado. Asimismo, un levita, fíjense, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídeme y
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué le dijo Yeshua esto? Un maestro de Torah al otro maestro de Torah. ¿Por qué se lo dijo? Porque aquí hay una diferencia. Yeshua era un maestro, pero él predicaba más con el ejemplo que de boca. A pesar de que enseñó muchas cosas, porque acuérdense que dice uno de los evangelios, si escribiéramos todas las cosas que él hizo, no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él era un maestro que predicaba, enseñaba, pero más con el ejemplo. ¿Por qué le dice al otro maestro? Ve y haz lo mismo. Ahora, cuando lo leemos de una perspectiva cristiana, hoy a veces tenemos que ser como el buen samaritano, pero no saben ni de lo que están hablando. ¿Cuál era el problema entre samaritanos y judíos en los tiempos del Mashiach? ¿Por qué no se podían ver? No es que los judíos no reconocieran a los samaritanos como hijos del Eterno. ¿Cuál era el problema? Que los judíos se enojaban porque los samaritanos no venían al templo a adorar, sino que ellos adoraban en el monte Gerizim. Entonces era el problema de ellos. Recordamos, por ejemplo, cuando la mujer en el pozo de agua llega al Mashiach y hablan, y ¿qué le dice la mujer? Mira, ¿por qué tú hablas conmigo? Si tú no me tendrías que hablar, ni yo contigo. Y le empezó a hablar, ya conocemos la historia, pero ¿cuál era el punto? ¿Qué le dijo la samaritana? Nosotros también somos hijos de Abraham y de este pozo tomamos, porque es de nuestro padre. Entonces, el problema no era que los samaritanos fueran paganos gentiles, no, sino que ellos no iban a adorar al templo, sino que tenían su lugar de adoración. Por eso el Mashiach le dice, mujer, va a llegar el tiempo en que se va a adorar en muchos lados, no nada más aquí, ni en este monte, refiriéndose al monte Gerizim, ni en el templo, sino que en todo el mundo. Y viéndolo de esa perspectiva, nos damos cuenta que esto del buen samaritano no se refería a un pagano, sino que los samaritanos sabían que eran descendientes de Abraham y que por diferencias, porque la mujer dijo, de la manera que me estás hablando, sé que eres un profeta de Dios, pero nunca le dijo, oh, tú eres Dios. No, eres un profeta. Y cuando va a su pueblo, ¿qué le dice? Oh, creo que ya llegó el Mashiach, el que estamos esperando, el enviado de Dios. Entonces vienen toda la multitud, estuvieron el Mashiach estuvo 2 días con ellos. Entonces dice la escritura que cuando Mashiach voltea para Jerusalén y saben que él va a regresar a Jerusalén, los samaritanos se enojan con Mashiach y se enojan con los apóstoles. Entonces los apóstoles fueron a buscar comida. Nadie les quiso vender porque sabían que iban a regresar a Jerusalén. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Mira, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Qué les dijo Mashiach? ¿Y ustedes quiénes son? No pueden hacer eso porque no saben, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, ahí podemos ver que el Mashiach no vino a destruir, sino vino a salvar. ¿Pero por qué? Porque sintió ese celo de Dios. Él murió. ¿Por qué murió? ¿Ustedes creen que si él no hubiera tenido ese celo de Dios, se hubiera dejado morir? Era algo que estaba escrito, pero si él no hubiera tenido ese celo de Dios, no hubiera entrado al templo a derrumbar todas esas mesas, porque ya estaban haciendo toda esa mercadería en la casa de su padre.
Entonces tenemos que entender que ese celo de Pinjas, así lo que hizo, el celo de Mashiach y el celo de Shaul, el celo de todos los apóstoles, es el mismo celo que tenemos que tener hoy en día para levantarse y anunciar esta verdad. Todo lo que se está viviendo, ya estamos regresando al Shabbat, estamos regresando a la Torah, y tenemos que sentir ese fervor, ese celo, y con ese celo enseñar a otros, pero de una manera correcta. Y que si hay esa idolatría, que si hay esas enseñanzas de Baal, peor, que es la idolatría, la sensualidad, la lujuria. Miren, a mí me da tanto celo, hermanos, que miro, luego salen esos videos de esas mujeres que, entre comillas, guardan la Torah, pero están llenas de lujuria, de sensualidad, y están diciendo que enseñando, y esa doctrina, esa es la doctrina de Bilam, de la que habla en el libro de Revelación. Son las doctrinas de Baal, peor. Toda esa lujuria, sensualidad, mujeres que están en los púlpitos, en minifaldas, enseñando todo el cuerpo, toda la desnudez. Todo eso son las doctrinas de Baal, las doctrinas de Bilam, las doctrinas de Balaam, y de eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué la gente está tan desconectada de todo? Porque no tiene, su prioridad no es el celo de Dios. Su prioridad es sentirse bien ellos, estar cumpliendo con su religión sin sentido. Ese es su sentir, pero no es el celo de Pinjas, no es el celo de Mashiach, no es el celo de todos los ejemplos que nos da la Escritura. ¿Ok? Todo eso lo podemos ver, hermanos, y bueno, si pretendemos guardar la Torah sin entendimiento, vamos a caer en ese error. Por otro lado, si pretendemos guardar la Torah solamente con nuestro intelecto, vamos a caer en otro error. Y un ejemplo de esto, miren, vamos a verlo en Isaías capítulo 64. Vamos a verlo, Isaías 64. Y fíjense cómo dice. Dice, Isaías capítulo 64, en el verso 5 en adelante. Cuando lo tengan me dicen. Y todo esto, hermanos, tengan en cuenta que es que cuando nosotros pretendemos o queremos sentir ese celo de Elohim, ese celo de Adonai, antes de querer corregir o hablar a los demás de todo esto, tenemos que analizarnos nosotros mismos. ¿Okay? Fíjense cómo dice en el verso 5. Isaías 64, 5 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Es una pregunta. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, por eso está el peligro de querer ser justos con nuestro intelecto. Hay que ser justos con el intelecto, pero pidiendo al Eterno que nos quite toda nuestra maldad y que nos permita verla para poderla sacar de nuestras vidas. Fíjense, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras
maldades. En el 8 dice: ahora pues, Adonai, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿qué podemos entender? Que si nosotros queremos aplicar justicia por nuestra cuenta, todo eso es como trapos de inmundicia para el Creador. Por otro lado, la justicia que aprendemos de una manera intelectual, que es la Torah, de nada vale si no se practica. ¿Sí me entienden? Por eso es que querer practicar la Torah, pero solamente de labios, hace imposible que el sacrificio de Mashiach nos ayude. ¿Por qué? Porque estás queriendo hacer algo con tu propio intelecto, porque sabes mucha Torah, y esto lo veo mucho en las redes sociales, de personas que aprenden algo de la Torah y lo usan para querer despedazar a todo aquel que se dice llamar cristiano. Y no se trata de eso. Muchos hasta ponen: es que nadie quiere debatir conmigo porque nadie sabe nada. No se trata de eso. Tienes que tener humildad antes que nada. Y no se trata de debate, se trata de aprendamos, porque nadie es perfecto y este entendimiento es infinito. No lo vamos a entender, ningún ser humano lo va a entender todo el tiempo que el Eterno le permita vivir. Lo vamos a ir aprendiendo mucho más, pero nunca en su totalidad. Entonces el conocimiento humano y el celo humano es para muerte, pero el celo de Elohim es para vida. Porque Pinjas tenemos que tener el mismo celo que tuvo Pinjas, el mismo celo que tuvo el mismo Mashiach, el celo de los apóstoles, entendiendo una cosa: todo lo que pasó en esta parashá, y esto es muy importante, hermanos, todo lo que pasó en esta parashá se vivió poco antes de entrar a la tierra prometida. Después, en el Apocalipsis de Juan, dice que esto mismo que vivió el pueblo en el Apocalipsis de Juan, dice que él aborrece esa doctrina de Bilam, de Balak, la doctrina de Baal Peor. ¿Por qué? Porque eso se está viviendo hoy en día. Ya estamos más cerca, hermanos, estamos más cerca de que se den los juicios, estamos más cerca de que algo va a pasar, pero igual se sigue introduciendo la doctrina de Baal Peor, la doctrina de Bilam, la doctrina de Balak. Se sigue viviendo dentro de las congregaciones lo que enseñó Coré, y dice Shaul que todo eso es para ejemplo para los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Ok, hermanos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es dejar tanta estupidez, tantas tonterías. ¿Qué gente pasa peleando que si tú dices Yahweh, que si tú dices así, que si dices Dios, que si dices hermano? O sea, tantas tonterías que tenemos ya que dejar y realmente dedicarnos a enseñar la Torah, cambiar primeramente nosotros para ayudar a cambiar a otros. Y realmente cuando nosotros queramos enseñar algo, hermanos, hay que instruirse, hay que estudiar, porque últimamente es como todo, hermanos, todos pasamos por el mismo proceso. Cuando nosotros salimos del cristianismo, entramos lo que era la doctrina de los nombres, y ahí te enseñan: que si tú dices Dios estás mal, y que si dices así, y que si dices Yahweh, o que si dices Jehová, todo eso es pura conocimiento humano. Cuando vienes al entendimiento del Mashiach, te das cuenta
Y ese tema lo vamos a volver a tocar en su momento, porque realmente el Eterno, Adonai, Elohim, Él ni siquiera reveló su nombre. Eso está más que claro y luego lo vamos a mirar. Los términos Adonai y Elohim son términos que se han usado dentro del pueblo, pero realmente Él no mencionó su nombre tal y como se pronuncia acá en América Latina o en los países de Centroamérica, así como se conoce. Otros peleando, que se dice Yeshua, no, que se dice Yeshua, no, que Yeshua esto, que Yeshua aquello. O sea, entonces son tonterías, son cosas de kinder y tienen que salir, dar un paso adelante. Tenemos que decir, como dice Saúl, dejen de sus primeras doctrinas de niños, de leche espiritual nada más, den un paso a la perfección, porque todos ustedes tienen que ser como cartas abiertas, leídas por todos los hombres, y eso es lo que tenemos que entender. En vez de estar peleando ahí en las redes sociales, peleando entre grupos, que si dices así, que si dices así, mejor hay que guardar tal y como Mashiach dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dio la autoridad y dijo que el que los iban a hacer, los que iban a enseñar, eran los apartados, en este caso el movimiento de los fariseos. Y no queremos decir que todo va a estar 100% correcto, pero sí hay muchas cosas que ellos nos enseñan que están correctas. Si leemos el Brit Hadashah, Shaul, él claramente nos dice, muchas costumbres son buenas. Ahora, cuando Shaul dice analizar todo, retener lo bueno, no es como el cristianismo ha enseñado. Oye, hermano, analice todo, guárdese lo bueno. No, Shaul está diciendo de que todos los que venían a la Torah no solamente recibían Torah escrita, también recibían Torah oral, y muchas cosas de la Torah oral que no estaban conforme a la Torah escrita y que sí eran contradictorias. Ahí es cuando Shaul dice, analícenlo todo, porque no todo lo que te venga a decir este fariseo legalista tiene razón. Por eso retén lo bueno, desecha lo malo, pero sí vas a tener que apegarte a muchas cosas que ellos enseñan, tal como un orden de Sidur, tal como un orden en una sinagoga. Si tú tienes tu Keilah, es tiempo de ir despertando. Es tiempo de dejar esa doctrina antisemita que también hemos arrastrado, a pesar de que nos separamos del cristianismo, pero que todavía, por falta de conocimiento, seguimos arrastrando. Yo los digo en mi experiencia propia. Yo cuando salí del cristianismo, al igual yo rechazaba tantas cosas del judaísmo, pero gracias al Eterno, que a través del tiempo y de la enseñanza y de que me ha pegado a personas que son judíos y allá nacidos en Israel, y que me ha dado el Eterno la oportunidad de conocerlos y hablar con ellos, he aprendido tantas cosas que en nuestro celo estamos al mismo tiempo, por no analizarnos bien lo que aprendimos de allá y pasarlo por ese filtro de la Torah, y no es que estemos mal, sino que en nuestro celo estamos a veces en contra de lo que Mashiach mismo enseñó. Pero no es que, sino que estamos, a veces nos falta conocimiento. Entonces ese punto lo quiero tocar porque todos empezamos igual, y este llamado y esta enseñanza es para todos, pero especial para todos aquellos que el Eterno nos ha dado la tarea de enseñar. Tenemos que analizar, y con esto quiero terminar. 1 Corintios capítulo 3, porque miren, hermanos, tenemos que entender que esta enseñanza en sí, y esto lo digo para todos los que nos miran en las redes sociales, más que nada a los maestros de congregaciones. Sabemos que el Eterno Adonai, Él llama hombres que se levanten, y el ejemplo de Pinjas es claro.
Si no hay un hombre en tu comunidad, párate como hombre y empieza a enseñar las cosas del Eterno. Si en tu comunidad no hay nada, hoy tienes que entender que tú tienes que ser como Pinjas. Con ese celo levántate y empieza a enseñar, empieza con tu familia. Ya después invita a un familiar, a un vecino, y vas a empezar a sentir ese celo. De una manera que va a ser realmente el celo de Dios. Y ese es el ejemplo de hoy en día, de esta parasha, donde no hay un hombre y te das cuenta, párate como hombre y empieza a enseñar el celo y la verdad del Eterno. Así como lo hizo Pinjas, así como lo hizo Mashiach en sus tiempos, que estaba lleno de contrariedades, pero los apóstoles mismos se levantaron y enseñaron una verdad. Y así es como vamos a tener paz, hermanos. Tenemos que entender que la paz se hace por la justicia. Porque hoy en día vive el mundo lleno de tanta violencia, tanta injusticia. Porque no hay paz. Pero ¿qué es lo que trae paz? La justicia. Cuando nosotros enseñamos esa justicia, la justicia de Dios, es cuando vas a experimentar, vas a empezar a tener esa paz tú mismo, esa paz interior, y después eso lo vas a empezar a transmitir a otros, empezando por tu casa, tu familia, tus hijos, y después vas a tener esa paz. Por eso cuando el Eterno mismo dijo, Pinjas va a ser el que va a tener mi Brit Shalom, va a tener mi pacto de paz, porque él, cuando siente ese celo y hace lo que hizo, ahí es cuando entonces viene la paz dentro del pueblo y para la mortandad. ¿Qué vas a parar tú si te levantas y empiezas a proclamar la verdad de la Torah? Vas a empezar a parar que la gente siga muriendo sin Torah. Vas a empezar a parar esa mortandad que durante 2000 años ha vivido este mundo. Y es lo que tenemos que entender. Terminamos con esto, hermanos, y teniendo en cuenta que si tú donde vives no hay una congregación sana que enseñe la sana doctrina, que enseñe la Torah, tienes muchos, ahorita tienes internet y hay muchos hombres que el Eterno está levantando. Conéctate, habla con ellos, comunícate con ellos, pide consejo y te van a instruir, aunque sea desde lejos. Y el Eterno te va a infundir su celo para que tú te levantes como este hombre de Dios, Pinjas, y empieces a contagiar ese celo. Empieces a enseñar y vas a sentir y te vas a dar cuenta que estamos llenos de tanta apostasía y de tanta aberración, que ese celo va a crecer en ti y Dios te va a dar ese soporte para que tú enseñes una verdad. Y todo eso es como vamos a empezar, porque ahorita ya se está dando, hermanos. Hay muchos pasos. Ahorita, fíjense, tuvo que pasar todo este tiempo, ya está saliendo. Miren, de todo esto nos estamos dando cuenta, pero todo va en proceso. Nos estamos dando cuenta que no hay tales movimientos, o no hay tal enseñanza, o digamos que no es, simplemente es parte. Muchos movimientos de raíces hebreas simplemente es otro paso, pero les hace falta que den y sigan en avance. Es un proceso de crecimiento, pero ya estamos muchos saliendo de eso, cuando nos damos cuenta que tenemos que venir al judaísmo mesiánico, porque no hay otra religión. No hay religión de raíces hebreas tampoco, no hay religiones de congregaciones mesiánicas, no hay nada de eso. Hay una enseñanza que se dio desde Moshe a los ancianos y al pueblo y a los profetas, que hasta el día de hoy se ha guardado, y que a eso tenemos que venir. Tenemos que entender que la religión, como le quieras llamar, religión judía, se hizo para el Dios de Israel, y que por medio de esa religión
ese culto, como le quieras llamar, o esa práctica se va a acercar al Elohim de Israel, al Dios de Israel. Y por medio de esos mandamientos y de esa Torah y de ese Shabbat y de esas fiestas, es como vamos a llegar a Él, pero de la manera que hasta el día de hoy se le dejó el legado. ¿A quién? A Judá. Y ese legado es a los que están ahorita, los hermanos que están en Israel y que ya están dando la enseñanza al mundo entero y que nosotros estamos llegando gracias a ellos. ¿Okay? Entonces tenemos que entender muy bien esto. ¿Por qué es tan importante para todos los que enseñamos? Bueno, vamos a leer 1 Corintios 3 y con esto terminamos, hermanos. 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer del verso 9 al verso 13. Y con esto vamos a terminar la enseñanza de hoy. Y bueno, dice, verso 9, porque nosotros somos, fíjense cómo nos está hablando aquí Shaul, porque nosotros somos colaboradores de Elohim, y nosotros sois labranza de Elohim. Fíjense cómo te está diciendo, y nosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. Conforme, el verso 10, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Mashiach mismo. Fíjense cómo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, fíjense cómo te está hablando Shaul. Si tú te levantas, no, es que nosotros somos raíces hebreas, mira, seguimos pensando que Yeshua, porque ya no le decimos Cristo, ya no le decimos Jesús, Yeshua es Dios. Ahí tú estás haciendo otro fundamento encima del que enseñó Shaul y los apóstoles. Si tú dices, es que mira, no queremos nada de hebreo, no necesitamos nada de hebreo, no necesitamos nada de Sidur, no queremos nada de esos judíos también, porque ellos niegan, sigues lamentablemente con la misma doctrina pagana, romana, apostólica, católica. Tristemente, eres cristiano e igual estás en lo mismo, creyendo que el Mesías es mitad Dios y mitad hombre, que Él es obra del Espíritu y que su papá no es José. Estás igual de errado y sigues el credo atanasiano, porque eso lo cree el credo atanasiano, se dio en el concilio de Nicea, más adelante en el 400 y algo se renueva, pero con el mismo entendimiento. Sigues en lo mismo. No, pero es que ya somos raíces hebreas. ¿Cuántos grupos no he conocido que siguen pensando y diciendo que Yeshua es Yahweh y que Yeshua es Dios? Lo mismo. Esos son otros fundamentos que están poniendo sobre lo que ya está puesto. ¿Quién dijo esto? Shaul, uno de los que conoció muy bien la Torah oral, la Torah escrita, y entendió muy bien el pensamiento de Mashiach. Si es que con esto damos por terminado. Hay que seguir el mismo fundamento, hermanos. Todos aquellos grupos, maestros, líderes, tristemente va a tomar mucho tiempo, porque
va a haber temas, hermanos, que vamos a tocar profundos. Todos esos que están enseñando esa clase de doctrinas. Doctrinas como el nombre, doctrinas como la unicidad, pero en hebreo ya lo quieren hacer de esa manera, que el Hijo es Dios y que el Dios es el mismo. Toda esa clase de doctrinas vienen del pensamiento helénico, del pensamiento pagano, y que las están queriendo traer a la Torah, y no se trata de eso. Ese celo tenemos que entender. Y bueno, más adelante ya tenemos la enseñanza de en qué nombre tenemos que pedir, porque a mí me han hablado muchas personas, me escriben correos electrónicos, me llaman por teléfono y me dicen: oye, ¿tú por qué cuando oras no pides en el nombre de Yeshua? Porque ese es otro invento cristiano, tristemente, pero ese es otro paso que se tiene que dar, que va a ser, si es difícil sacar la doctrina del corazón y de la mente, la doctrina de la Inmaculada Concepción, si eso es difícil, mucho más difícil va a ser que ores y que no digas en el nombre de alguien, porque eso se te infundió, y eso es un invento del paganismo, y ese tema lo estamos preparando. ¿Por qué? Porque se malentiende, y aparte de todo, esa parte de la escritura la acomodaron conforme a la doctrina del que escribió esa Biblia. Entonces, pero son temas que va a llevar tiempo y que va a ser difícil que lo entiendan. Pero bueno, en sí, hoy nos enfocamos en el celo, porque el celo de Dios es el mejor celo que puede haber en un ser humano. No el celo de hombre, ni el celo de tu religión, ni el celo de tu entendimiento. Muchas veces, hermanos, tenemos que dejar el orgullo y volver a reedificar lo que ya hemos entendido. Muchas veces salimos del cristianismo y decimos: ahora sí ya tenemos la verdad, pero pasa el tiempo y el Eterno a través del Ruach te sigue llamando y te sigue enseñando, y te das cuenta que tienes que seguir sacando y aprendiendo cosas que el Eterno mismo, debido al celo que tú sientes, son reveladas por el mismo Ruach. Y todas esas clases de doctrinas vamos a ir hablando durante el tiempo. Y bueno, con esto terminamos hablando del celo el día de hoy. Y bueno, el celo de Pinjas, dice el Eterno, porque Pinjas tuvo y sintió mi celo. Cuando el Eterno dice: yo soy un Elohim celoso, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que Él es un Elohim de orden, y que ese orden se lo dio a Moshe, y Moshe se lo dio a los ancianos a los profetas, y los profetas se fue guardando por medio de los ancianos hasta en el tiempo de Mashiach. Ese orden se sigue guardando hasta el día de hoy, y es el orden que cuando el mismo Mashiach regrese se va a seguir llevando. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos, hermanos, y bueno, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Y bueno, también les quiero recordar, ya vamos a tener nuestra nueva página web. Por ahí tenemos nuestra página de Facebook, tenemos los correos electrónicos, y bueno, cualquier pregunta nos pueden contactar. Y bueno, salimos un poquito del aire, mucha gente nos estaba llamando, nos estaba mandando correos que qué había pasado. Bueno, todo está bien, hermanos, gracias por su preocupación. Todo está muy bien, vamos a seguir. Lo que pasa es que estamos haciendo algunos cambios, algunas renovaciones, y bueno, ya les vamos a estar anunciando dónde nos estamos congregando. Ya estamos en proceso con el lugar y todo. Y bueno, nuestra página web la vamos a estar anunciando también. Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con esta oración. Bendito Padre, te damos las gracias, y te damos gracias por todo esto que estás revelando a todo aquel que siente tu celo, Padre, a todo aquel que se interesa por aprender y cumplir tu palabra,
como está escrita. Gracias, bendito Rey, porque estás levantando varones como Pinjas. Estás levantando personas que sienten ese celo y que se han dado la tarea de aprender. Han dado ese paso de dejar el orgullo y de volver a aprender lo que tal vez pensaban que estaban en lo correcto. Gracias porque estás levantando hombres humildes y dispuestos a ser enseñados por esos hermanos mayores que han llevado el legado hasta que venga el justo Mashiach. Gracias, bendito Rey. Te pido que toda esta enseñanza sea de edificación para muchos que ya te conocen y también para muchos que no te han conocido. Gracias, bendito Rey. Guarda al pueblo, guarda la nación. Sigue llenando a cada uno de los hermanos que está alrededor del mundo y a cada remanente que se ha levantado para poner en lo alto tu celo, como lo hizo el personaje de la enseñanza de hoy, Pinjas, y como lo hizo sentir ese celo, como lo hizo el mismo Mashiach. Gracias, bendito Rey. Te pido que bendizcas a todos los hermanos que se han levantado y que no importa la adversidad, que es mucha la opresión que se vive, que tú los levantes y que les sigas dando ese ánimo como lo has hecho con nosotros. Gracias, bendito Rey. Te agradecemos por habernos permitido disfrutar un Shabbat más, darnos ese reposo, por habernos permitido renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. Gracias, bendito Rey. Bendice a todos los hermanos que nos miran a través de las redes sociales y te damos gracias por todo ese entendimiento y ese conocimiento que nos estás dando, por esa lluvia que estamos recibiendo en estos tiempos difíciles. Gracias por todo en tu bendito nombre. Amén y amén. Y bueno, hermanos, nos despedimos. Que tengan todos un Shabbat Shalom. Nosotros vamos a seguir aquí un rato. Al rato vamos a hacer la Havdalah, la despedida de Shabbat. Y bueno, bendiciones por parte del Eterno. Y bueno, gracias por todos los que siguen la sintonía. Que el Eterno los bendiga. Y bueno, les deseamos todos un Shabbat Shalom. Bendiciones del Eterno.